Entonces, voy a empezar yo diciendo quién soy, ahí estoy diciendo quién soy y cuáles son mis expectativas, ¿ya? Entonces yo la voy a lanzar y después alguien la va a lanzar y vamos a ir tejiendo esta red. Entonces, yo me llamo Hilary Martínez, soy antropóloga, estoy trabajando en el modelo Nueva Gobernanza en la Casa del Pueblo y la idea es que podamos construir este modelo en pro de los trabajadores y las trabajadoras y los empleadores de la región. Puede pasar mi impulso. Sí. Es la que se te ahí yo la Buenas tardes a todos, mi nombre es Cecilia Guzmán, soy un sindicalmente de la empresa Walmart Unificado y bueno, mi expectativa es a lo mejor llevar lo que está en papel, lo que vamos a desarrollar y hacerlo vivo, carne y compartirlo con el resto de nuestros compañeros que nos pueden estar aquí. Vaya, ok. Me llamo Carlos Águila, soy de Constitución, pertenezco al sindicato IS de Walmart. Hoy día represento a la Cámara de Recojo. Vine en busca de conocimientos y generar lazos entre personas que compartimos los mismos intereses que trabajar por. Atento, bien. Bien, gracias. Mi nombre es Juan Manuel Santana, de profesión trabajador social, pertenezco al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y hoy estoy aquí encomendado por Misereni para poder incorporar el enfoque del género en este programa y también en las políticas públicas que se están diseñando desde el Ejecutivo. Esa es mi visión. Buenas tardes, mi nombre es Damonillo, yo soy coordinador de dirección de usuario de la Dirección Regional del Trabajo. Y bueno, como institución, este año tenemos el trabajo decente como uno de los ejes. Y lo que espero es que en unos años más esto no sea un tema, sino que esté internalizado para todos y para favor de los trabajadores. Eso. Hola, mi nombre es Roxana, soy empleada, soy de la Asociación de Mujeres de Talca. Bueno, mi expectativa es organizarlo para poder compartirlo con mis colegas, con mis compañeros y conocer los diferentes tipos de trabajo y poder aplicarlo en nuestros puestos laborales, ¿ya? Identificar el trabajo de cada uno de nosotros. Tiene que sostener una parte, hay que sostener la red, es lo más importante. Hay que sostener la red. Ya. Buenas tardes, soy Vanessa Conquera, pertenezco al Sindicato Independiente de Walmart y mi perspectiva es el conocimiento de todos los compañeros. Hola, mi nombre es soy representante del Sindicato Libertad de Manipuladores de Espíritu, la séptima región. Bueno, la idea es de participar en esta capacitación, es aprender y así también nosotros entregar el conocimiento a nuestras compañeras para que se puedan desarrollar mejor futuros y ellas representan al resto de sus compañeros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosalía, soy presidenta del Sindicato Interempresa Walmart Unificado, líder Nuevo Oriente, ¿ya? Bueno, fortalecerme con todo lo que más pueda. Los mínimos detalles siempre me lo hacen grande en estos cursos, capacitaciones, no todos tienen esta instancia. Me refiero a dirigentes muchas veces de juntas de vecinos. Sería muy bueno que también para ellos escuché que esto se había dado, no lo había escuchado anteriormente, entonces igual me agrada mucho. Y así lo que uno puede poner en práctica con el nuevo dirigente sindical y si puede ayudar a la Junta de Vecinos también. Gracias. Bueno, los saludo de nuevo, mi nombre es Patricio Miguel Ibáñez. Hoy día me corresponde ser director regional del FOS en la región del Maule. Y vengo con la intención de poder escuchar, aprender y ojalá, ¿por qué no compartir alguna experiencia?
Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Joel Mendoza. Soy el director del Sindicato de Geógrafos Forestal Maure, el representante de los migrantes en la empresa donde estamos. Es un placer estar con ustedes para participar en esta actividad. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Santibáñez. Soy el presidente del Sindicato Forestal de Ucrania. Y mi motivo por estar acá, además de la invitación, es venir a aprender, porque es la primera vez que soy dirigente sindical. Estoy aquí con mi tesorero y mi director, y venimos a aprender y a unar esfuerzos para que todos los trabajadores tengamos un trabajo digno, que sea todo por igual. No quiero decir que todos van a ganar lo mismo, pero un trabajo digno. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Gutiérrez, soy representante del sindicato Establecimiento Formas de la Argentina. También pertenezco, soy directora de la Federación Nacional de Trabajadores. Bueno, y invitada a trabajar acá participar de la mesa. Me pareció muy interesante poder participar y poder hablar de los temas de la gobernanza y poder tener trabajo decente, y poder trabajar con otros trabajadores. Por algo de esas para ellos. Hola, mi nombre es soy enfermera egresada de la Universidad Autónoma lo que quiero yo aquí es adquirir conocimiento y empoderarme con todos ustedes porque de seguro todos tenemos algo que entregar. Mi nombre es Juan López, soy dirigente sindical por estar Río Claro. Y creo que está llegando el tiempo en Chile de que estas cosas se formalicen de alguna manera y esperamos que en esta mesa podamos contribuir a que sea así. Pienso que estamos en un país ya que muchas cosas tienen que cambiar y el trabajo decente es una de esas cosas. Creo que es necesario y que estamos en el tiempo de hacer esto para que el futuro pueda Chile. Que sí, acá, allá, allá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Rebolledo y soy la presidenta de la Asociación de Taxi Colectivo Aviseño. Nuestra idea es enriquecernos con los conocimientos más de lo que nos enriquecimos en la etapa anterior. Fue una etapa muy linda, y a la vez que la intención nuestra es ser escuchados. La vez anterior lo conseguimos. Entonces, ante eso, igual agradecer a este grupo que nos permitió, valga la redundancia, ser escuchados. Y eso es muy, muy importante en nuestro grupo. Y en el de todos. Gracias. En el botón. Hola, buenas tardes. Soy Fernando da Silva, represento a la Asociación Gremial de Taxis Colectivos Rurales, o ABATI, de Santiago de Castilla. Mi intención es adquirir conocimiento y una vez por todas pasarlo a todas las bases. Y en realidad ellos no saben de estas actividades ni tienen ningún grado de conocimiento de las gestiones que se realizan aquí para un trabajo decente. Muchas gracias.
Yo disculpa por la pasión. Yo represento a la colega, a los colectivos. Hemos visto de la segunda etapa yo trabajo muchas cosas en la parte social y todo. Y quiero agregar una cosa que para el trabajo pero que incluya la participación de como personas, porque ahí nos interesa empezar los sindicatos, un grupo humano, las personas la valía, y esto es importante. Y a veces escuchamos en la primera, que nada más que experiencia. Hola, mi nombre es Marcela Vicencio, represento al sindicato Interempresa, Comunidad Bomba, del 79, que represento. Y estoy aquí para aprender, adquirir conocimiento y compartirlo también con nuestros hijos. Se agradece la invitación. Buenas tardes, Rodrigo Marihuán, coordinador de la Unidad de Relaciones Laborales de la División del Trabajo. Bueno, comentarles que nosotros para una instancia similar a esta, es la mayor de los éxitos. Es importante poder incorporar otros medios. Sí, muchas gracias por la invitación. Hola, mi nombre es Margarita Altamira, pertenezco a la empresa Walmart de Arcana, Florida. Soy la tesorera del sindicato. Nosotros no lo habíamos invitado la vez pasada. Es una sorpresa. Les digo que se trata cuando llegó y después me encantó hacer y me voy a cambiar y bien. Nosotros hemos participado con muchas actividades, muchos cursos, y esto y para la experiencia de destino queremos participar de todo. Y así aportar compañeros que siempre estamos contando de lo que participamos. Y nos va a servir como conocimiento tanto como persona y como ciudadano. Muchas gracias. Gracias por lo que vamos a pasar. Acá, vamos a hacer. Ok. Ya. Rodrigo Hidalgo, sindicato UTS, de Huelva, somos hartos, existe hartas organizaciones en Huelva, bueno, yo participé en el otro, en la exposición del año pasado también, donde terminamos el comité, participamos en el club, con Rodrigo Marihuán, o sea, en la dirección del trabajo del club, y que espero con las expectativas de este espacio es que el producto o el documento que se haga acá sea considerado como una política pública, o sea considerado por la gobernación en este caso. El proyecto se llama Gobernanza Regional, por ende los resultados de acá, las necesidades que tenemos los trabajadores, los que esperan también los empresarios, de los trabajadores y las empresas a las que ellos pertenecen, todo ese levantamiento que hicimos acá sea considerado en este espacio y ojalá se considere como una política pública por el gobierno regional. Eso es mi... Vamos a pasar virtualmente ya. ¿Dijo yo? No. Cada uno
Guillermo, ¿quieres partir tú? Guillermo, ¿me escuchas? Está silenciado, Guillermo. Guillermo, estás muteado. Guillermo, tienes que apretar el micrófono. No puede, no puede. Ese, estoy difónico, no puedo hablar mucho, disculpa. Bueno, Guillermo, listo, pero a pesar de eso está con nosotros. Él es representante de la Junta de Vecinos, que me ayuda, Camilo Enríquez. Las Colinas, y además, Las Colinas, Camilo Enríquez. Las colinas. perdón, no sé qué tal. Y además es parte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, ¿no? Que él va a ser nuestro el fin de semana, porque todos tienen ahí en su carpeta, y los que no tienen lo saben hoy. El día sábado tenemos la primera jornada de capacitación, así que nos vamos a encontrar en la casa, no en la casa de Guillermo, en la sede de la Unión Comunal donde está Guillermo. Gracias, Guillermo, y ya va a participar, parte también del proceso, así que muchas gracias. Francisco Albornoz, ¿alguien más quiere participar? Bueno, tímida la gente que está en Zoom. No, Mauricio es parte del equipo. Francisco, si te Sí, buenas tardes. Yo pertenezco a SOEX, que es la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, y participo por interés en conocer en qué consiste la iniciativa y ver de qué manera colaborar si es que es de interés. Gracias, Francisco. Rodrigo. Rodrigo o Pamela. Pamela es joven, pero participó en la, no iba a decir es antigua, pero es muy joven, pero estuvo en la versión anterior. Paula, Claudio, o lo dejamos ahí. Vanessa, ya. Pero estamos conectados también por esta red. Ya. Ahora un aplauso para nosotros, para todos los estudiantes. Vamos. Muchas gracias por participar. Mauricio, ¿estás ahí? Mauricio, Sí, aquí estoy. ahora voy ¿Se a escucha? Rodríguez, que es sociólogo y doctor en antropología, a los que vinieron al seminario anterior, lo conocieron. Él está trabajando con nosotros en el equipo de la Casa del Pueblo, apoyando en todo el tema metodológico y de sistematización. Y él va a hacer esta primera parte que conversábamos, de hacer un primer recuento del trabajo que hicimos en el 2022 a través de la actualización de este diagnóstico, este panorama del mundo del trabajo en la región, y aquello que en ese momento la mesa del 2022 levantó como prioridad. Así que, Mauricio, por favor. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Tuve una primera aproximación, como decía Alejandra, al trabajo que desarrollaron el año pasado. Hoy día me solicitaron, o para esta edición del proyecto, me solicitaron trabajar un poco un análisis del diagnóstico que hicieron el año pasado y formular algunas preguntas respecto de la agenda o de prioridades que levantaron para que básicamente se trabaje este año en torno a la pregunta por la vigencia, validez tanto del diagnóstico como de la agenda, para sobre esa base organizarse a través de un modelo de gobernanza que se llama, que es el corazón del proyecto en esta edición, que le dé sustentabilidad al trabajo conjunto que puedan hacer en el futuro cercano y de mediano plazo para ir concretando esa agenda de prioridades dinámicas, siempre tiene que estar un poco abierta, ajustarse a las realidades, de aquí en adelante, de manera sostenible y rompiendo un poco cierta tradición que ha tenido la región de iniciativas de este tipo que en años pasados, por ejemplo en el 2013 o el 2015, surgieron con harto entusiasmo, después se discontinúan, luego se retoman, pero que no son permanentes en el tiempo y no van verificándose sus avances a lo largo de los meses y los años. La idea es que ahora sea distinto. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta presentación
es dar cuenta de algunas ideas sobre la realidad regional, especialmente en el ámbito laboral, en dimensiones que tienen que ver con el trabajo decente. Luego recordarles un poco lo que ustedes priorizaron el año pasado, y a la luz de estos elementos de diagnóstico con algunas actualizaciones que yo traigo, formular algunas preguntas o una pregunta respecto de qué cosas, qué realidades, qué situaciones podría ser interesante incorporar en la agenda que en este proyecto se impulse, ¿no? Personalmente creo que hay un par de temas que habría que agregar o remarcar que son de importancia para el desarrollo de la región y para el desarrollo del trabajo decente en la región. Así que si partimos con la primera, pasando a la siguiente lámina, presento un esquema general que busca solamente hacerles ver a ustedes que en esta ocasión el corazón del proyecto es la creación de un modelo que se llama de gobernanza laboral para la región en materia de trabajo decente, que no es otra cosa que una articulación entre los distintos actores que tienen intereses en que el trabajo decente se amplíe y profundice en la región, que tenga cierto nivel de consolidación y de institucionalización esa articulación, que sea sostenible en el tiempo, que dure y vaya más allá de lo que dura este proyecto y que pueda ser una instancia más o menos permanente durante un periodo largo en la región, para poder impulsar mejoras desde ahí, entre todos, entre todas las organizaciones de trabajadores, las organizaciones públicas y de gobierno y las organizaciones de empleadores, ¿ya? Eso es indispensable para poder impulsar una agenda que tiene que estar al tenor de la realidad, y para estar al tenor de la realidad, el diagnóstico tiene que estar siempre a la mano y validado, ¿no? Entonces, esta lámina, el mensaje es que, si bien hay que validar el diagnóstico del año pasado y actualizar la agenda si es necesario, lo que hay que construir para poder caminar en la dirección de esa agenda es esta articulación permanente de los actores entre sí, que ya quedó fijada como una prioridad el año pasado. Esa es la lógica del proyecto. Más trabajo decente requiere una buena agenda, y para que esa buena agenda sea realidad, una buena articulación que es el modelo de gobernanza laboral. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta siguiente lámina y las que siguen son algunos tips, algunas viñetas en relación a la realidad regional. Recoge aspectos que ustedes ya el año pasado conocieron, sistematizaron y agregaron, pero tiene algunas pinceladas nuevas con datos del 2022 y del 2023. Pero lo que dice esta lámina, que aquí la idea es que ustedes vayan parando sus antenas para filtrar lo que yo les voy diciendo respecto de la realidad regional, y vayan tomando nota de los aspectos con los que están de acuerdo, que ustedes consideran que son importantes y están vigentes, pero también con algunos aspectos que podría ser necesario considerar en el diagnóstico y que yo aquí no voy a presentar porque se me escaparon, porque no los vi o porque no tuve los datos a la mano, pero ustedes desde la primera línea sí los pueden tener, desde la realidad misma. Entonces, esta primera lámina señala cosas que ustedes ya saben, que vuestra región en el país es una de las regiones, es la región que tiene una mayor cantidad de población de sectores rurales, la cuarta parte, cuando en el país, en sectores rurales, vive solo la décima parte. Es decir, a nivel del país hay una mayor proporción de gente viviendo en las ciudades que la proporción de gente que vive en las ciudades en la región del Maule. Pero sin embargo, si bien el 90% del territorio de la región es rural, igual un 75% de la población vive en el sector urbano, ¿no? Y por lo tanto ese 25%, que es muy importante, es la mayor cantidad de personas viviendo en sectores rurales que hay entre las regiones del país, pero el 75% de la población vive en sectores urbanos. A su vez, es la quinta región más densamente poblada, porque la relación entre su superficie y la cantidad de habitantes hace que sea así. Es la cuarta región más poblada del país, con un territorio de una extensión que hace que sea la quinta más densamente poblada. Es decir, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, en eso ocupan el quinto lugar.
Y también una característica que ya viene siendo importante, digamos, para pensar en cuestiones de desarrollo económico, productivo y laboral y también social. Y es que si bien nuestro país es el que en este momento está envejeciendo a un ritmo más avanzado, más rápido de América Latina, la región de ustedes es una de las regiones que dentro del país presenta una tasa de envejecimiento mayor que la mayoría de las otras regiones, por lo menos mayor que el promedio del país. La población de más de 60 años es de un 13% a nivel nacional y en las regiones del 15%. Pero el ritmo de todas las regiones y de todo el país nuestro es muy acelerado en esta materia. Pasemos a la siguiente. Esos son los datos de los cuales desprendí las conclusiones anteriores. Como ustedes ven, ahí se señala, por ejemplo, la fila de densidad poblacional, que son la quinta región, donde hay un 38,4 habitantes por kilómetro cuadrado, el país 26. La cantidad de población rural en número absoluto, la cantidad de población urbana y la relación de 75-25 entre ambas. Levemente, en el caso de ustedes, hay más hombres que mujeres, pero en el país no es así, pero es una cantidad que estadísticamente no es significativa. Y el promedio de edad de la región es de 39 años, cuando en el país es de 36,3, ¿no? Y la población de 15 a 64 años, que es la población económicamente activa, es de 766.449 personas. Vamos a la lámina siguiente. Una cosa que no dije es que ustedes tienen son una de las regiones que ha sido mayormente receptora de población migrante. Y eso lo menciono porque en los datos que siguen, donde hablo de la realidad socioeconómica de la región, y nos vamos entrando en la materia, aproximándonos a lo laboral y lo económico, uno de los datos es que la población de la región es más pobre que el promedio nacional en la dimensión o en el indicador pobreza de ingresos en sus distintas acepciones, ingresos del hogar, ingresos del trabajo, ingresos autónomos de las familias. En todos esos indicadores, los índices de la región del Maule son más malos, por así decirlo, están por debajo que los promedios nacionales. También en pobreza multidimensional, que es una forma de medir la pobreza que incluye dimensiones que no son directamente económicas, sino que tienen que ver con educación, con participación, con acceso a la salud. Bueno, en esa dimensión, la pobreza multidimensional, el índice de pobreza multidimensional de la región también es más alto que el índice del país. Y tiene la región de ustedes menores niveles educativos que el promedio nacional, tanto en los años de escolaridad promedio, como también en la proporción de población con educación técnica superior, como de educación universitaria completa. En esas dimensiones, en las educativas, que son súper importantes para la incorporación al mundo del trabajo, también presentan niveles más bajos que el resto del país. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Las tablas esta muestra los datos que respaldan las afirmaciones anteriores. Y aquí hay uno que no mencioné, y es que entre la población extranjera de la región del Maule, en pobreza por ingreso y en pobreza multidimensional, tiene unos niveles mucho más deficientes que la población extranjera que está a nivel del país. O sea, el promedio de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional de la población extranjera de Chile es más bajo que los niveles de pobreza por ingreso y de pobreza multidimensional de la población extranjera de la región del Maule. Al igual que el de la población general del Maule, los indicadores de pobreza son más deficitarios que los del promedio nacional. Y están allí los datos que les mencionaba sobre escolaridad de la población, donde, al igual que en el resto del país, la población extranjera tiene unos niveles educativos levemente más altos que la población nacional, pero que en conjunto la población de la región tiene 12,13 años de escolaridad cuando el país tiene 13,6. En educación técnica superior, el 4,8% de la población
de la región del Maule tiene ese nivel educativo, pero a nivel del país el 7,3, un poquito más y es el doble a nivel nacional. Y en educación superior universitaria completa, el 9,5% de la población tiene ese nivel educativo, pero en Chile, a nivel de promedio de todo el país, el nivel es más alto, es 14,2, son 5 puntos más prácticamente, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que llevamos un panorama que dice que esta región, que tiene más ruralidad que el resto de las regiones, más densidad poblacional, una mayor tasa de envejecimiento, un menor nivel de escolaridad, presenta tanto para la población originaria de Chile como para la población extranjera mayores niveles de pobreza por ingreso y mayores niveles de pobreza multidimensional. Pasemos a la siguiente, por favor. Lo refuerzo, en todos los indicadores de ingreso del Maule está por debajo de la media chilena, de la media nacional. Pero hay además una expansión de este dato, una especificación de este dato en una brecha salarial con perspectiva de género, es decir, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es mayor que la brecha salarial del país, pero también la brecha salarial respecto de la población más joven tampoco es mejor que la del promedio nacional. Es decir, mujeres y jóvenes tienen menores salarios que hombres y personas mayores o personas de edad adulta. A su vez, la estructura ocupacional de ustedes, donde se distribuyen los trabajadores, las trabajadoras, los empleadores, las empleadoras y los distintos tipos de empresas por sector o por rama, es marcadamente masculinizada o feminizada. Es decir, hay sectores económicos productivos completos que son muy masculinizados y hay unos cuantos sectores que son muy feminizados. Por ejemplo, en el comercio y en el empleo del sector público es donde esa diferencia se nota menos, donde hay una cantidad de hombres y mujeres más o menos equilibrada. Pero en los otros sectores económicos la diferencia es muy notable y muy clara. Y también, sumándome a los datos anteriores sobre ingresos, hay brechas en el ámbito laboral por nacionalidad. Si las personas extranjeras les cuesta más encontrar empleo, tener empleos formales, acceder a niveles de ingreso promedio y además son más pobres en consecuencia. Esto es lo que dije antes en palabras, en números. Tengo marcada solamente en esa lámina, para que no sea una molestia repetir en números lo que dije en palabras, en colores, las tasas de participación laboral de hombres y de mujeres para que ustedes puedan ver que los 20 puntos de brecha que hay entre hombres y mujeres en cuanto a la participación laboral a nivel nacional se repiten a nivel de la región del Maule. Es decir, el 51,70 es cerca de 20 puntos a nivel nacional, pero esos mismos 20 puntos en la región del Maule que hay entre hombres y mujeres en cuanto a la participación laboral se dan con tasas más bajas en los dos casos. Es decir, las tasas de participación laboral masculina y femenina en la región del Maule son más bajas que a nivel del país, pero tienen el mismo nivel de brecha de género, en torno a 20 puntos menos de participación laboral de las mujeres, lo que refuerza esta idea de que hay una importante brecha de género en desfavor de las mujeres en la región del Maule en el ámbito del trabajo. Pasemos a la siguiente. Bueno, la estacionalidad, como nos informaba recientemente en el seminario de inicio el Observatorio Laboral de la Universidad Católica del Maule, la estacionalidad es una característica estructural de la actividad productiva y laboral de vuestra región, de la región del Maule. Pero también, alarmantemente, la presencia de una elevada tasa de informalidad, o sea, aparte de que la actividad económico, productiva y laboral está marcada por una fuerte estacionalidad, actualmente está marcada por una particularmente alta tasa de informalidad. En el último trimestre móvil que reportó el Instituto Nacional de Estadística, en su estadística sobre empleo y ocupación, señala que la tasa de informalidad en la región del Maule alcanzó a un 33,4%, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Lo cual es cerca de casi 10 puntos más que la tasa de informalidad
del país y que habría aumentado respecto del año anterior, donde se habían mostrado algunas tendencias a la baja, pero que hoy día tuvo un repunte en el 2023. Y otra cosa que llama la atención al revisar los datos sobre trabajo decente, mirándolo desde ese punto de vista, es que la región de ustedes ocupa el 4º lugar en licencias médicas por salud mental. Entonces, hay un tema ahí importante que en el diagnóstico del año pasado estuvo como mencionado de soslayo, pero que los datos más actualizados de la encuesta CACEN y de la encuesta nacional de salud muestran, y también los datos de la Suceso sobre todo, que las licencias médicas por salud mental son bastante significativas en el caso de la región del Maule, la 4ª a nivel nacional. Ocupa el 4º lugar en porcentaje de licencias médicas por salud mental respecto del total de licencias médicas que se concedieron en el año pasado. Vamos a la lámina siguiente. Como ustedes ven ahí, están ahí las cifras, digamos, de los días de licencias médicas por salud mental en la región del Maule fueron de 2.238.854 respecto de un total de 48.189.753 a nivel del país, es decir, el 4º lugar en volumen de licencias médicas por esta razón, ¿no? Muy cerca de las licencias médicas por problemas físicos, particularmente por accidentabilidad laboral y otros tipos de enfermedades o cronicidades. Las tasas de informalidad, yo hice un comentario en el seminario inicial que no expliqué muy bien. La tasa de informalidad de la región del Maule en la actualidad es de 33,4%, y la misma tasa presentan hombres y mujeres. Entonces yo dije, en un indicador negativo como este, no hay brecha de género, es uno de los pocos donde no hay. Pero eso no tiene ninguna gracia, porque si el 33,4% a nivel general es alto, el hecho de que mujeres y hombres presenten ese mismo nivel es muy malo para ambos, pero en el caso de la informalidad de las mujeres hay una serie de otras razones o características del empleo femenino que agravan esta situación, ¿no? La esporadicidad, la imposibilidad de tener trabajos formales por razones de tener que dedicarse al cuidado, etc. Hay una serie de características que hacen que este empate no sea para nada virtuoso, porque ya no es virtuoso en sí mismo, ¿no? Vamos a la lámina siguiente. Y en términos de asociatividad, que, bueno, por supuesto que aquí hay presentes muchos representantes de trabajadores y trabajadoras, de organizaciones sindicales, pero bien nos mencionó también la expositora de la Universidad Católica del Maule, que teniendo una tradición de participación sindical importante en la región del Maule en la República, a lo largo de la historia de la República de Chile, actualmente su tasa de sindicalización es un poquito más de la mitad del promedio nacional. Es decir, es muy baja la tasa de organización de los trabajadores y trabajadoras, que esta es una de las dimensiones principales del concepto de trabajo decente, y la región del Maule está en unos niveles bastante bajos en esta dimensión. Y desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la conflictividad laboral, expresada en el indicador número de huelga y días no trabajados por huelga, no supera los promedios nacionales. Eso no es un dato tan significativo como el anterior. Entonces ahí hay una tarea en perspectiva de trabajo decente importante, que es el incremento de la cultura y de la asociatividad sindical en la región como un componente significativo del desarrollo del trabajo decente. Pasemos a la lámina siguiente, que muestra en números lo que le acabo de decir en palabras, ¿no? No vale la pena que los revisemos ahora, la presentación va a quedar disponible, pero básicamente lo que expuse en la lámina anterior son conclusiones que se derivan de estos datos que están referidos a la asociatividad y al nivel de conflictividad medido en promedio de huelga y número de días de duración de las huelgas por trabajador. Un resumen está en la lámina siguiente, como para actualizar la pregunta que hacía al principio. Estos tips que están acá, como resumen del diagnóstico, son importantes, están completos. ¿Hay alguna dimensión que habría que considerar
en esta etapa nueva que se inicia en este proceso de mesa de diálogo por el trabajo decente y la gobernanza laboral, el resumen dice que la región, a nivel económico productivo, presenta esta estacionalidad estructural. No lo dije antes, pero agrego ahora que hay una incipiente recuperación económica post pandemia, pero muy incipiente, lo cual significa que en algunos casos, en algunos indicadores, se están alcanzando recién los niveles de rendimiento que se habían alcanzado al año 2019. Por lo tanto, hay una recuperación, pero no un avance. Alta ruralidad es lo que caracteriza al territorio, una concentración poblacional en sectores urbanos pese a eso, menor escolaridad que el resto del país, mayores niveles de pobreza general, migrantes más pobres que los migrantes del resto del país, ingresos bajos en el conjunto de la población y los hogares, alta informalidad laboral, ese 33,4 parejo entre hombres y mujeres que yo hablaba, baja asociatividad sindical, tarea pendiente, perspectiva de trabajo decente, escasa conflictividad y una tasa elevada de bajas, ¿no? De licencias médicas por salud mental. ¿Ya? Esos son los elementos que sobre la base del diagnóstico que ustedes validaron en el proceso anterior, yo traté de actualizar, y la pregunta al respecto es si ustedes consideran que hay algunos otros elementos a destacar en la realidad laboral y productiva de la región. Ahora, pasando a una segunda parte, recordarles que con los datos que tenían el año pasado y las visiones que recopilaron en el trabajo de la mesa, establecieron ustedes algunas prioridades derivadas del análisis que se hizo en ese momento para la Agenda Regional de Trabajo Decente, que son las siguientes. Y si me falta alguna, ustedes me podrán complementar, pero yo las sinteticé en estos 4 puntos. Una de las prioridades es mirar el tema del derecho al trabajo de los jóvenes, porque había una alta tasa de desocupación juvenil que se mantiene. El tema de la equidad de género, dada las brechas salariales entre hombres y mujeres, pero no solo las brechas salariales, sino que la connotación que tiene la informalidad en el caso de las mujeres y la segmentación de género de los sectores económico-productivos, donde hay sectores completos que son principalmente masculinos, están, digámoslo así, cerrados al ingreso de mujeres. Acceso a empleos formales, o sea, la elevada presencia de la informalidad e inactividad productiva en el mundo de la microempresa en particular, ¿no es cierto? Pero podría haberse ampliado más allá de la microempresa con el crecimiento de ese guarismo del 33,4%, que es bastante alto. Y finalmente, la importancia de la calificación y la capacitación laboral, ¿no? Apertura de la actividad productiva, por lo tanto, regional a nuevos sectores como el turismo y fomentar el incremento de la productividad y la innovación, al mismo tiempo que incentivar la empleabilidad de jóvenes y mujeres. Esas son algunas prioridades que ustedes destacaron, que yo resumí, y que decían relación con el diagnóstico que ustedes manejaban en el 2022, que no es esencialmente distinto al que se logra actualizando al 2023, que yo les presenté antes. Sobre esa base, ustedes el año pasado en la mesa, esto es un súper resumen, enfatizaron la importancia para una agenda laboral de trabajo decente abordar como desafío el tema de la precariedad laboral y el trabajo informal, ¿ya? Y yo en este esquema, por los datos que vimos antes, agrego una pregunta que está en negrita ahí y que dice: ¿reducir pobreza a través del trabajo decente? ¿Será que hay que hacerle una bajada, una especificación a que abordar el tema de la precariedad laboral y el trabajo informal es al mismo tiempo combatir estos elevados niveles de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional que están presentes en la población nacional y extranjera de la región, con promedios más elevados que el resto del país? Aquí voy intencionando un poco mi idea de que promover la agenda de trabajo decente en la región es una estrategia al mismo tiempo de combate a esta situación de pobreza que se enfrenta en el Maule. Ustedes el año pasado, al respecto de ese desafío, plantearon 2 objetivos. Uno, conocer dónde está la informalidad en la región, saber dónde está, identificarla, cuáles son los sectores en los que se encuentra concentrada, los efectos que tiene y de qué manera se expresa. Y el objetivo 2, establecer, para abordar ese desafío, alianzas con la autoridad y los actores del mundo del trabajo en la región.
Y de ahí surge la idea de, en esta edición, enfatizar la construcción del modelo de gobernanza, que es exactamente una respuesta directa al objetivo 2, establecer alianzas con la autoridad y con los actores del mundo del trabajo en la región. Y con los actores del mundo del trabajo en la región, este desafío se podría especificar en dos vertientes. Uno, en trabajar también el incremento de la tasa de sindicalización, por una parte, y por la otra, en hacer una propuesta de agenda por el trabajo decente y un modelo de gobernanza que sea convocante y atractivo también en mucha mayor medida para los empleadores y las empleadoras de la región, a fin de fortalecer esa pata de la mesa de diálogo social por el trabajo decente. Entre los objetivos específicos del objetivo 1, que es de conocer la informalidad, dónde está y cómo se expresa, señalaban ustedes que buscarían dar con las razones de la informalidad, con sus causas, para combatirla, visibilizar la informalidad y la precariedad laboral, sus alcances y consecuencias para los trabajadores, dar cuenta de eso, evidenciarlo, preparar un plan de formalización que incorpore las diferencias territoriales, es decir, un plan de formalización que esté con acciones pertinentes para el nivel provincial y para las comunas, ¿no? Como realidades de distinto alcance. Y objetivos específicos de la gobernanza, revisar la fortaleza, la calidad de la gobernanza laboral que actualmente existe en la región y revisar y fortalecer el sistema de formación para los actores involucrados en el proceso de formalización laboral. Yo entiendo que eso tiene que ver con revisar los requerimientos, déficit y posibilidades de fortalecimiento de los procesos de formación de las fuerzas de trabajo en perspectiva de trabajo decente en su dimensión formalización, en su dimensión de trabajo decente, que es un trabajo formalizado. Pero a la luz del diagnóstico que yo expuse antes, me cabe la pregunta si es necesario en esta agenda que incorpora un desafío principal, agregar algunas cosas más. Y eso lo dejo planteado como una pregunta para la cual me atrevo a mencionarles algunos tips a modo de input, de insumo, para la conversación en adelante. ¿Será que si pasamos a la lámina siguiente, también habría que agregar como algo más, en la que viene, especificar más las brechas de género en relación a la informalidad y a cómo la gobernanza debe abordarlo, porque esta es transversal a los distintos sectores, a las distintas generaciones? Es lo que se llama un problema interseccional, que tiene muchas causas que se mezclan en un solo fenómeno, la brecha de género transversal. Hay especificaciones generacionales frente a ese desafío. El tema de que la población más joven, sub-30 particularmente, la población de 15 a 29 años, es la que presenta los mayores niveles de informalidad, los mayores niveles de desocupación y respecto del país para su propia edad, menores niveles de educativos. Entonces, ¿será que hay que trabajar fuertemente formación y capacitación laboral situada? Situada quiere decir ubicada en la intersección de donde está el grupo más crítico en esta dimensión, que es mujeres jóvenes. Y nacionalidad. Los migrantes del Maule, como les decía, son proporcionalmente bastante significativos en relación al país. Es una de las regiones que tiene un porcentaje importante de personas migrantes, pero más pobres en términos de ingresos y en términos multidimensionales. Por lo tanto, promover el trabajo decente para combatir pobreza tendría que tener como un objetivo específico una consideración a la situación de las personas de nacionalidad no chilena. Participación empresarial en la gobernanza. Yo aquí propongo una lluvia de ideas y cierro con esto. Es necesario que la tercera pata de la mesa de diálogo tripartita esté integrada por todo tipo y nivel de empleadores y empleadoras. Eso es súper deseable y un factor clave del éxito de estos procesos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos de esta propuesta y de esta agenda y de este modelo de gobernanza que se va a crear algo atractivo para que los empleadores y las empleadoras quieran estar presentes en mayor medida y contribuir? ¿Cuáles son los intereses que la mesa debiera considerar como que son desde el punto de vista de ellos válidos y que habría que tener presente en esta agenda y en estos desafíos?
cómo se les invita para que se suman en función de qué objetivos específicos. Y ahí yo lo que planteo es que en algún momento se haga al respecto una lluvia de ideas creativa, sincera y asertiva para hacer la mesa convocante a la mayor cantidad posible, por supuesto, de trabajadores y trabajadoras, de actores gubernamentales, pero también de empleadores y empleadoras de distintos sectores, de empresas de distinto tamaño y de distinto rubro económico productivo. Eso, pues. Me quedo con la pregunta, ¿algo más? Y con la sugerencia de la lluvia de ideas para hacer la mesa atractiva para los empleadores. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. De manera bien resumida y brillantemente expuesta por Mauricio, todo lo que trabajamos en el pasado. Básicamente, dar un diagnóstico que efectivamente en general las citas están, pero cuando uno las mira, así como las presentó Mauricio, se cuadra como que fuera chino mandarín. Él nos hace ahí un ejercicio de decirnos qué es lo que nos están hablando las citas, desde dónde en el fondo partimos, cuáles son las características de esta región del Maule, que si bien es vecina, no, con O'Higgins o con Ñuble, tiene sus especificidades. Como nos decía Mauricio, el año pasado nosotros realizamos el diagnóstico, se actualizó este año, y la verdad es que las citas significativamente nos han movido como para dar un escenario Z, ¿no? Sin embargo, el año pasado también, por razones prácticas, más que de fondo, se priorizó trabajar un área, un aspecto, que fue fundamentalmente la informalidad, que está excesivamente alta, ¿cierto? Que se sigue manteniendo, que ha ido, como Mauricio nos planteaba, se ha ido reduciendo en el tiempo, sin embargo todavía no alcanza los niveles prepandemia, pero que tenía esa explicación también a propósito de todo lo que sucedió con la pandemia, ¿cierto? Y con los efectos que estuvo en la vida de todos nosotros, pero fundamentalmente en el mundo del trabajo también. Entonces nosotros decidimos como Mexa en ese momento decir, vamos a enfocarnos fundamentalmente en esto, porque esto es lo que más nos apremia, esto es lo más acuciante, ¿cierto? Y vamos a trabajar en lo planteó en estos dos espacios, visualizando, ¿cierto? La gobernanza, que no es más que cómo nos organizamos entre los distintos actores que estamos planteando aquí, trabajadores, empleadores, gobiernos y en este caso la sociedad civil, para resolver estos problemas que tenemos hecho el diagnóstico, esta brecha o esta diferencia entre lo que tenemos y lo que esperamos, que es el trabajo decente, ¿cierto? Y es el trabajo docente que no solo una palabra, sino que es un trabajo que tiene varias características, ¿cierto? Que no solo es ejercer una función y que se nos pague por eso, sino que sea digno, ¿cierto? Que no haya distinciones de género ni de raza, ¿cierto? Que respete el espacio y incorpore el mundo familiar del trabajador, además de la comunidad, que sea con respeto a las normas de seguridad y salud laboral, entre otras cosas. En todo, un trabajo con apellido, un trabajo decente, no cualquier trabajo. Entonces, en ese camino, tenemos la realidad que nos acaba de mostrar los juicios y que nos actualizó y que nos dio también el observatorio, nos ayuda a traducir estas cifras y nos dice, bueno, nosotros utilizamos esto, no porque fuera lo único que nos pasaba, sino porque en ese momento dijimos que lo más apremiante para poder trabajarlo bien, no nos enfocamos a eso. Lo que Mauricio nos plantea al final de su presentación es solo eso, es lo que realmente hoy día vamos a plantear como agenda, o nos faltan otras cosas, o a la línea de lo que él nos está planteando, podríamos eventualmente agregar otras temáticas, como por ejemplo, a ver respecto de la pobreza, de que somos una región más pobre en términos de ingresos, pero también dimensionalmente, que además la población migrante respecto del resto del país es más pobre todavía, es una región que ya está empobrecida, donde tenemos brechas de género que no solo se reducen al ingreso, sino que a otras cosas, por ejemplo, Mauricio nos explicaba que hay sectores súper feminizados y otros muy masculinizados, y coincidentemente esos son los empleos, entre comillas, más decentes o menos retribuidos. También nos hace la pregunta, no estaba ahí, pero yo creo que es un tema súper relevante, que tiene que ver con la salud mental. Todos sabemos que en términos de salud se han aumentado las licencias médicas, Mauricio nos mostraba también ahí
un resumen respecto de los sucesos, y de eso más del 30%, vamos, si me corrige si me equivoco, son atribuibles a salud mental. Eso en el mundo del trabajo está afectando muchísimo. Hay distintas explicaciones. Hoy día estamos también con la ratificación del convenio 190, ¿cierto?, de no violencia en el trabajo. A lo mejor es otra área que debemos explorar, que nosotros nos enfermamos y cuando nos duele la guata o qué sé yo, tenemos una pierna, vamos al médico. Pero cuando tenemos problemas de salud mental, sea por estrés o por otras razones, tendemos a obviarlo, y eso se va planificando en el tiempo y hace que el ausentismo baje, y por lo tanto los resultados que eso tiene, tanto en los ingresos del trabajador como en los resultados de la en la que se desempeña, evidentemente se vean afectados. Bueno, esas son las preguntas que hoy día nos plantea. Esta es la primera parte que queremos trabajar. No sé si quieres acotar algo más, Mauricio. ¿Se está escuchando? Sí. No, porque yo terminé haciendo unas sugerencias son 3 preguntas las que yo tengo. Uno, si al diagnóstico, al resumen del diagnóstico, ustedes tendrían interés de agregar algún tema relevante. 2, si al desafío que se priorizó el año pasado es necesario agregarle algunos otros componentes para esta agenda que se impulse a partir de este año. Y yo hice algunas sugerencias en relación de profundizar en la brecha de género, considerar especialmente a la población migrante y reforzar el tema de la formación y capacitación de mujeres jóvenes. Y 3, la sugerencia de hacer una lluvia de ideas en la mesa para extender esta invitación de manera más potente y creativa, para que la mesa sea atractiva y participar en el proyecto sea atractivo hacia más empleadores y empleadoras. Tienes toda la razón. En la última parte se me olvidó que estábamos planteando que una mesa con las patas de la mesa nunca funciona completamente si no están todas las patas. Aquí hay efectivamente 4 patas. Están los trabajadores, ¿cierto? Están los empleadores, está el gobierno y está en este caso, y a partir de esta versión, la sociedad civil o el mundo civil, las organizaciones sociales, las universidades, todo el resto. En general, lo estábamos conversando antes de ingresar a la sesión, estamos muy bien representados en el tema de los trabajadores, estamos bien representados también en el tema del gobierno, tenemos distintos sectores, particularmente en el mundo del trabajo, y estamos representados también en el mundo social, a pesar de que esta cosa como del trabajo a veces se plantea como una cosa que tiene que ver con otro espacio. La invitación es aceptada, porque los trabajadores habitan un territorio, ¿sí? Los trabajadores sufren las mismas dificultades que sufrimos todos, porque son trabajadores que también somos vecinos y habitamos los territorios, también nos afecta la delincuencia, las calles con hoyo, etcétera, etcétera. Y estamos subrepresentados en el mundo de los empleadores. Puede haber distintas explicaciones, en general eso no solo nos pasa a nosotros como mesa, pasa también en el CETRU y en otros espacios. La pregunta que nos hace Mauricio, ¿es necesaria esta participación? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos, si esto efectivamente llegamos a la conclusión de que efectivamente es necesario, bueno, es importante, incentivar esa participación? Y él nos invita a que podamos tener una idea que nos permita reforzar a nuestra Zapata, que tiene un poquito una Coca-Cola, un poquito de la servilleta y doblada. ¿Eso es, Mauricio? Exacto. Esa es mi sugerencia. Perdón, Mauricio, de Orillo en el trabajo. Preocupante la situación de la informalidad, tomando en cuenta que, de acuerdo a un estudio, cada 3 personas, una está informal. ¿Ya? Y eso que no estamos considerando, lo que planteamos nosotros en el pasado de los menores, que también hay bastante. No me causa extrañeza la poca conflictividad en la región,
tomando en cuenta el grado de sindicalización, ¿ya? Datos general, el 5% de las negociaciones colectivas del país se produce alguna huelga que es una huelga legal, está en la ley. Pero hay una gran cantidad de otros conflictos que están fuera de la legislación laboral, que también producen conflictos y que no están en esta situación porque no es una huelga legal, no está en un sindicato, ¿verdad? Entonces, tendrían que tener más huelga. Eso. Gracias. Yo quiero aportar con la siguiente reflexión, que es, existen otros indicadores que no lo escuché acá y que hablan de los índices de competitividad regional. Esto es una medición que nos permite poder ver las características de las diferentes regiones del país. Puedo decirte que hace algunos años atrás nosotros éramos 12, ¿sí? Porque eran 12 regiones. Ya estamos en el lugar 15, porque son 16 regiones, pero lo podemos entrar a desmenuzar y lo podemos desagregar y vamos a encontrar varias harta información que está ahí. Pero yo quiero retomar una que me parece que es fundamental y muy importante, además, en función de lo que estamos discutiendo hoy día acá. Dice en relación con capital social, ¿sí? Y ahí somos 16, peleando el 15. Entonces, vaya a la suma, digo yo, lo que tenemos que saber hacer en esta región, llamada Maule, es invertir en las personas, capacitación y formación. Ese es un valor fundamental. Nosotros desde el FOSE lo que hemos hecho en el último tiempo, golpeamos las puertas de la Cámara Chilena de Construcción. Y le dijimos a la Cámara Chilena de Construcción, ustedes, a través de sus organismos capacitadores, forman maestros y maestras en diferentes rubros de la construcción. No estamos asegurando trabajo. Sí estamos asegurando una nueva herramienta que signifique capacitarse en un oficio. Esta herramienta va a tener mejores posibilidades para que en el momento que sea requerido o requerida, tenga la posibilidad de poder entrar al rubro que corresponde. ¿Sí? Iniciamos un programa que se llama Visión Mujer. Este programa Visión Mujer lo que está haciendo es que está abriendo puertas a 18 mujeres mayores de 18 años para que tengan la posibilidad de capacitarse y formarse en el oficio de pintura e instalación de cerámica. ¿Sí? Es el puntapié inicial. Los 18 en el marco de lo que nos entregaba Mauricio como cifra puede ser nada, pero es el puntapié inicial. Lo otro que hicimos, una brecha de trabajo con la Seremía de Transporte, con la Seremía de Trabajo a través de CENSE para poder tener, ya que escuché que habían dirigentes de los grupos del transporte colectivo, una de las mayores dificultades que está instalada en muchas de nuestras localidades rurales es la no presencia del transporte público. ¿Sí? ¿Y por qué no hay presencia del transporte público? Porque no hay conductores y conductoras profesionales que puedan desarrollar ese trabajo. Por lo tanto, lo que hicimos fue buscar el financiamiento a través del CENSE para poder tener becas que permitieran poder llamar a postular a mujeres y varones que ya tuvieran al menos 2 años de licencia de conducir clase B, para que pudieran optar a esta nueva formación que requiere de un proceso de por lo menos entre 1 mes y medio y 2 meses, a través de equipos simuladores, para poder obtener el paso a la licencia profesional A3. Esas son 2 iniciativas muy actuales, pero quiero graficarlas porque creo que tenemos que entrar a discutir cómo hacemos un fortalecimiento del capital social a través de una escuela de oficios en la región. Va a ser una locura, pero bueno, la vida está hecha de locura y hay que plantearla. Muchas gracias. Precisamente eso. Eso es generar, como decía amigo, política pública y gobernanza. Cómo vamos mezclando aquellas cosas que parecen que no tienen nada que ver, que pareciera que fuera locura, pero que finalmente están conectadas. Y a propósito de la pregunta que nos plantea Mauricio, ¿es la participación empresarial importante? ¿A ellos podría interesar a la gobernanza? Yo creo que sí. A propósito, fundamentalmente lo que dice acá el director. O sea, es una región de las últimas en competitividad, que es lo que significa que tiene los peores índices, en un índice de las mujeres, ¿cierto?
los peores índices en varias cosas, porque hay varias cosas que nos hablan de finalmente bajo crecimiento, pocas expectativas de tecnología, fundamentalmente eso. Entonces, calidad es peor, evidentemente, calidad de trabajo también. Entonces, ¿cómo hacemos que esto que nos muestra Mauricio, que no solo nos muestra Mauricio, sino nos muestra la cifra, desde donde estamos, entre comillas, que podríamos sentarnos a llorar aquí, plantear hacia dónde vamos y cómo vamos uniendo estas distintas acciones que lo decía muy bien Mauricio, que es un poco lo que ustedes también reflejaban el año pasado, de cómo son puras actividades sueltas. Por aquí pasa el fósil, por acá pasa la Seremi de trabajo, por acá pasa el sé por acá pasa los empresarios, los trabajadores, a hacer un camino común, ¿sabes? Y desde dónde sí. No solo cómo se plantea una agenda, porque, por ejemplo, aquí tenemos una agenda que podemos discutirla, mejorarla, que venga de cosas que hemos planteado al oficio, pero cómo hacemos que eso efectivamente se haga realidad. Y ese es el desafío. Con lo que pensábamos con un dirigente antes del almuerzo, cuando, si no, ¿qué es lo que pasa? Ya, en general los trabajadores son súper buenas en estas actividades, y quieren también y quieren conversar. Pero llega un momento que dice, bueno, yo converso, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo hacemos que eso tenga un correlato con mejorar efectivamente o la competitividad o los índices de escolaridad? Eso es clave, como dice acá el director. Tenemos ya una región empobrecida, pobres, tenemos gente muy poco calificada que en todos los índices de escolaridad media, de escolaridad técnica, de escolaridad universitaria, estamos bajo los índices. ¿Qué significa eso? Que se accede a empleos más precarios, de menores ingresos, con menor calidad. No estamos aspirando a empleos efectivamente de trabajo decente. Entonces, ese puede ser un punto, a lo mejor, del director, súper relevante de abordar. Y no es como dice Loco, porque efectivamente hay elementos operando en distintos momentos que a lo mejor podríamos conducir hacia lo que nosotros esperamos. Existen escuelas técnicas, existen empresarios que les faltan, por ejemplo, en el transporte, personas que estén calificadas para hacer esas funciones. Existen. Existen universidades, existen instituciones técnicas. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? A lo mejor nos falta impulsar, a lo mejor nos falta una nueva en el mundo del trabajo del mundo. Esa es la pregunta. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, yo participé en el 2018 en un tema que se llamaba la integración de la educación. Hoy existe todavía la informalidad y la ilegalidad, que es algo muy complejo. Yo veo un proceso de que no estamos para el estamos para solucionar. Estamos hablando del 2018, estamos hablando del 2023. Nuestro nuevo gobierno ha hecho una discusión en este momento el año pasado y era ideal de la manera. Porque si estamos viendo, nosotros éramos una discusión. Yo tuve la dicha de conocer de mí muy claro todo el país. La próxima semana, 30, la revolución también el mayor también. Y no llega aquí, porque de los cañones. Porque más y hoy día quiero referir el tema de la elección y la informalidad. Estábamos viendo una acción que sea una acción atractiva para liderar puestos de trabajo, porque hay mucho sobre la oportunidad tenemos la aplicación también. Tenemos un tema que viene de poniendo la se fue incrementando, podría lo vemos con la necesidad que ese 50%, 70% a la informalidad, se va a salir la reglamentación. Imagínense todo lo que ha pasado, los mineros que no hay ningún minero que ha solicitado, al gobierno le ha solicitado, conductores, y hay una brecha muy grande.
la brecha de la pobreza es difícil enfrentarla y reconocer lo que en los 30 años cualquier persona que me decía mi región es barata. Nosotros tenemos la legumbre, la verdura, el tomate, la semilla. Comíamos de todo, desde la realidad. Y hay una brecha cultural, esa es la pobreza. Dos otros, no soy un empresario, soy un trabajador que trabajo incluso más que el resto, alguna vez han sido de elegir los 30 años, de haber tenido un trabajo. Y mi caso, igualdad tal extremo para poder tener, que tuve que ir. Y yo tengo claro que fueron los que fueron multiplicados, porque similar. Yo creo que tengo una familia siempre que pensar de personas que vienen como muchos contactos. Porque seguro conozco desde los inicios de la Casa de Pueblo. Yo me considero una persona por trabajar. Las personas son cada uno de los modernas. Justamente un poco la fidelización y de también de la actividad económica muy fuerte. Y aquí voy a hablar de un trabajo. Yo, por la Casa de Pueblo, muchas veces en el periodo de primero, todas las falta un tema de la fiscalización de la inspección del trabajo. De alta. Yo le llamo a la dirección de más bien la pata gorda. Para, no sé cómo le llaman, pero me quedo pegado en un bar que quiero seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Como estoy hablando de pasa. Y cuando los chiquititos que quieren mantenerse, porque ya no es mantenerse, venimos con el tema social, venimos con la y a algunos todavía tenemos y muy bien. Y muy grande, la actividad de nosotros, para los que no saben, era una de las más grandes, la actividad del transporte humano, movimos el 80% más menos nacional. O sea, venimos ya, pero no es el tema de este gobierno, es un tema muy fuerte que viene de todos. Nadie quiere trabajar con otro. Eso es lo que pasa. En el tema de la psiquiatría, yo vengo a trabajar en otra organización. Y hay que decir la verdad. El tema, ustedes tienen colegas, el tema de la drogadicción y el estrés laboral. Por llegar a fin de mes con las famosas lucas. Falta la fiscalización laboral, y después viene capacitar la realidad de los cursos que cada uno necesita en la actividad. No que los gobiernos, disculpen que yo lo decía, me capaciten para una actividad que yo nunca la voy a ejercer, sino que la voy a ejercer. Entonces, en mi realidad, no sé si cada uno. Es como ustedes en la empresa lo capacitan para, vamos a poner un ejemplo, jugar a la pelota, y ustedes lo ven su habilidad es fuerte. Entonces, yo creo que por ahí pasa el Estado, por ahí tiene que ser. Tenemos una necesidad de eso, pero no tenemos una necesidad para trabajar en eso. Entonces, por eso, y en lo humano, en el enriquecimiento de la cultura, porque se ve mucho la capacitación y la falta del término, el compromiso de la familia de llevar a sus hijos a la escuela, al colegio, al liceo, y me dio una pena que no puse atención del tema de la brecha que tenemos en cuanto a la educación. Muchas gracias. Pero la idea es que le muchas gracias por su aporte, la idea es que vayamos avanzando para que después tengamos un break también. Estos 4 puntos que ustedes ven ahí,
uno que tiene relación con la brecha de género, porque nosotros con el tema de la formación, ¿verdad? El tema de los migrantes, y por último, el que pueda estar presente, ¿verdad? El mundo empresarial. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Hay algo más que quisieran agregar? ¿Que ven que falta? Por favor. Sí, yo creo que ahí falta, lo habíamos conversado también el año pasado, que es la informalidad dentro de la formalidad. ¿Ya? Eh, Porque, claro, muchos trabajadores, o hay un número importante de trabajadores que tienen un trabajo formal, pero realmente es un trabajo precario, un trabajo de tiempo parcial, donde el trabajador no logra llegar al ingreso mínimo y que tiene que caer en la informalidad. Es formal, tiene un contrato, trabaja formalmente, pero tiene otra regla que es informal. Eh, en la región de Maule, 98.000 trabajadores son sector comercio. 98.000 trabajadores. Es la segunda fuerza laboral. Después de. No recuerdo, no sé cuál es la primera. Recuerdo la primera. La segunda es el sector comercio. En el sector comercio, bueno, pertenezco yo al sector comercio, muchos trabajadores de la compañeros son del comercio de Walmart, pero no solamente en comercio, sino que en todo el sector comercio hay informalidad a través de los trabajadores externos que les pagan por día. Hay informalidad en la multifunción, donde es un contrato legal, ya un trabajo legal, que tiene que hacer múltiples funciones durante una jornada laboral, y que la misma dirección del trabajo, a través de los dictámenes, los tribunales laborales han decretado y determinado que es un trabajo formal, y además también los trabajadores, como mencionaba, a tiempo parcial. No puede ser formal un trabajador que tiene un contrato por 20 horas, que gana 200.000 pesos. Entonces, yo creo que es muy relevante que para tratar de salir de uno de los puntos que se mencionaba ahí, el tema de la pobreza, un trabajador con 200.000 pesos no va a la olla. Entonces, creo que es muy relevante. Y además también en el sector comercio, la mayoría de los trabajadores son mujeres jefas de hogar. Todas acá las compañeras son de Word, acá también. Todas mujeres, el único dirigente del comercio, el único. Entonces, es algo muy parecido. Cada 10 trabajadores o 5 trabajadores, no sé, uno es hombre, el resto son trabajadores. Y también lo que se menciona con respecto a esa brecha de trabajo femenino, por qué no encuentran trabajo, por qué no pueden trabajar, es por las labores domésticas, que también tienen. No pueden trabajar por un tema doméstico. ¿Qué más tenía yo acá? Bueno, trabajo precario en el sector comercio, y el tema de las licencias médicas. ¿Por qué se produce en el sector comercio? Primero, por el estrés. La multifunción genera mucho estrés. Han bajado las rotaciones considerablemente. Antes los trabajadores en el comercio hacían una labor, ahora hacen 4 durante una buena jornada. Y lo otro también son las sanciones que los trabajadores del comercio estamos sufriendo. En caja, en el nivel de caja, para atender al cliente es muy interesante. Y con todo este tema de la pandemia, esto ha aumentado aún más. Entonces, la cantidad de agresiones que los trabajadores reciben en el lineal de caja cuando se va a atender al cliente son considerables. Entonces, ahí, en ese punto también, por este lado, alguien ha ido aumentando la licenciatura. Así que, bueno, en resumen, la informalidad dentro de la formalidad. ¿Qué opinan los demás sobre la participación intercultural? ¿Les parece bien positivo? Si eso es así, ¿cómo podríamos invitarlos? ¿De qué manera nos incorporamos? Que nos queda la mesa para terminar. ¿Alguien tiene alguna idea con respecto a cómo incidir en la participación del mundo empresarial? Por ahí estaba su mesa. Bueno,
quisiera, ya Rodrigo, efectivamente concuerda con la situación que nosotros vivimos. Pero acá todo esto nace porque precisamente nosotros como ciudadanos hemos abordado, ¿cierto?, a la existencia de estos problemáticas. No podemos dudar la responsabilidad al Estado. El Estado somos nosotros mismos. Y aquí tenemos que desarrollar mucho, ¿cierto?, lo que es la educación. Hoy día hemos perdido mucho el respeto, sentido de obligación, tanto en el mundo laboral como en el mundo personal. Tenemos situaciones bien particulares cuando vemos, ¿cierto?, en un comedor, las cosas, y vemos que nuestros hijos están con su celular y no existe esa socialización dentro del comedor. Hace mucho tiempo, en los años en que yo era más joven todavía. Hoy día vemos cómo nosotros mismos nos encargamos de comprar productos en la calle y no en establecimientos formales. Lo que hace, ¿cierto?, es que exista un mayor aumento de empresas formales, lo que a lo mejor impediría la reducción, ¿cierto?, de informalidad, ¿cierto?, en la calle, o más empleo formal. Toda la ley. Y en este sentido también forma parte de nuestra obligación y del compromiso de nosotros mismos, porque muchas veces queremos más educación, pero también necesitamos recursos. Ahora, dentro de lo que plantea Rodrigo, creo que es muy importante que figure eso. Y en cuanto a la pregunta de lo que planteamos, acá el departamento que estamos formando el día de hoy, ¿cierto? Efectivamente, el empresariado tiene que formar parte de esta comunidad. Y comentaban ustedes que habían organizaciones sociales. Antes, ¿de qué forma son partícipes al empleador, a las empresas, los que crean su trabajo, para que se den cuenta cuál es la precariedad que eventualmente puede existir en cada uno? Por lo tanto, yo la invitación, ¿cierto?, a los distintos grupos de poder tener la iniciativa de participar en estas actividades. Creo que esa instancia se puede dar. Es importante el diálogo, nosotros lo vemos, lo compartimos a través de una instancia donde participa el empresariado, participan las organizaciones de trabajadores y el Estado, ¿ya? Así que creo que es muy importante el eslogan, pero sería importante de qué forma. Creo que la forma sería hacerlo explicar, no sé, mediante el correo electrónico, a través de los mismos representantes, ¿cierto?, que tenemos acá en la empresa, y ver cuál es el nivel, ¿cierto?, de importancia que ellos atribuyen a esta instancia. Bueno, representa un poco la idea y la experiencia que tenemos nosotros. Una forma de que lo miren es dando gremios. Por ejemplo, hay el director de licencia decía que ellos hablaban con la Cámara de la Construcción. Nosotros también tenemos una Cámara de la Construcción que hay igual que un sindicato, hay tres dirigentes, pero que abarcan una cantidad de empresas. Está la fruta, que usted que también trabaja con nosotros. Queremos invitar a los gremios que abarcan la empresa, porque si invitan a empresas particulares, lo más probable es que no haya gremio. Pero sí, invitan al gremio, ellos llevan. Y respecto a lo que falta ahí, creo que acá, bueno, dos cosas. Primero, hay que cambiar un poco la legislación en el tema de los migrantes. ¿Ya? Uno de los grandes problemas de la competitividad de la región se vio hace un tiempo atrás que no había gente para trabajar. Miren la diferencia, no había gente para trabajar. ¿Por qué? Porque la competitividad de la región es baja. Por ejemplo, nosotros vemos cómo los trabajadores se están yendo a la región y se están yendo al sector minero. Por el sector minero paga mucho más que acá. Por lo tanto, faltan conductores, lo vimos en el tema de los micros urbanos, falta la gente para la temporada agrícola y empiezan a contratar personas extranjeras. Pero hay un tope. La legislación dice que no pueden haber más de un 15% de
Y eso produce informalidad, porque como la cosecha no se puede perder, tienen que contratar extranjeros, y yo estoy seguro, y lo que que aún exceden la cantidad de extranjeros que permite la ley. Eso la Dirección del Trabajo no está facultada para cambiar la ley. Otras simplemente, por lo tanto, hay que participar por el cambio de legislación para poder incorporar más al sector formal de la economía, porque si no va a haber el efecto del problema. Pero con respecto, como decía, realizando a la empresa, yo creo que más que a los empresarios es a los clientes. Sí, eso. Entonces ahí vamos a dejar tomados los datos de los representantes del club y los vamos a convocar nuevamente. Mira, redes sociales, directos, teléfono, correo, señales de humo, espiritismo. Si nos enfoca la dirección del Pero, sí, pero por otro lado también, ahí es que en una cuestión humana, lo decía acá el compañero también, cuando no hay espacio de el objetivo también del proyecto, cuando miramos las caras, cuando no en las defensas, todos tenemos prejuicios, todos partimos de cosas que creemos de nosotros, pero cuando a veces nos damos cuenta de que nadie va en la expresión técnica a charquear a nadie, vamos a increpar, a echarle la culpa de todas las penas del infierno, sino que más bien estamos en una actitud constructiva, donde estamos buscando soluciones conjuntas, donde efectivamente entendemos que el mejor trabajo, más decente, bajar la informalidad también sube los niveles de competitividad y por lo tanto la región crece y la región es más próspera. Nos damos cuenta que efectivamente eso yo creo que nos falta, perdernos el miedo, mirarnos en la cara, sorprendernos, volver a abrazarnos, que puede sonar súper torpe si quiero una cuestión de mina, pero que es tan importante y nos dimos cuenta ahora realmente es lo que nos hacía falta. Entonces, de nuevo, con las preguntas, yo sé que podríamos conversar a ver respecto de esto, pero es todo lo que vamos a priorizar. En este momento priorizamos formalidad y nos damos cuenta que efectivamente sigue siendo un tema súper relevante, pero que además, por ejemplo, está cruzado por lo que, no sé si lo voy recogiendo bien, por temas de formación. ¿Ya? Estamos bajos en todos los niveles de formación y eso efectivamente influye en la calidad del empleo que podemos hacer, influye en que haya falta de personal, como decía el director, que cosa más paradójica. Nos falta gente para trabajar cuando tenemos podría ser otro tema respecto del género, no como un problema particular, sino que cómo vamos usando estas distintas cosas que a Mauricio. No es casualidad que tengamos las mujeres en los empleos, como decía, nosotros tenemos otras labores de cuidado, no es casualidad que haya áreas mucho más feminizadas como tema, estamos impulsando, estamos viendo y cómo vamos finalmente cerrando. Porque esto es una agenda, pero no va a quedar aquí, eso es lo que es la dirección del proyecto. Vamos a impulsar esa agenda, la vamos a presentar donde corresponde, vamos a trabajar durante el tiempo de la posición. Es súper relevante, es solo es eso que nos presentó Mauricio, que son dos objetivos, y estos son objetivos los que vamos a trabajar, o vamos, este es el momento de agregar, o vamos a agregar otra cosa, decidámoslo ahora, no lo vamos a cerrar ahora, si eso es una decisión, vamos a estructuralmente trabajarlo, pero sí, los puestos que tenemos que algo, o sea, como incentivar que participen más los empresarios y la fiscalización y las sanciones son importantes, porque bueno, hay poca fiscalización y las multas son insignificantes para los empresarios. Entonces, ellos prefieren pagar la multa, irse tribunales, ser sancionados, pero seguir cumpliendo. Entonces, por lo general acá, por lo menos los sindicatos, cuando llegamos a denunciar, no ocurre eso. Entonces las sanciones son muy débiles para los empresarios. Sí, El tema de gobierno, porque está
Y lo que, para el tema del trabajo, aquí hay un tema, nosotros vivimos en una conducta mentira. Los chilenos lo acostumbraron a decir. Yo creo que nos está arreglando un poco el tema de que los chilenos nos acostumbramos a vivir en la burbuja de la realidad. Hay mucha informalidad, porque aquí, no sé por qué pasan el día de eso, digo, por las actividades, lo veo en mi familia, cosas y tengo que separar. Ya entran a un sector de riqueza, donde usted se considera algunos de los trabajadores que tienen sus parejas, trabajan 2, 3, los que tienen hijos más grandes, que tienen usted lo arregla, y todos tienen la canción. Nosotros también los medios mucho la cabeza de la televisión, que los judíos incrementaron el tema de cómo lo agarrar sin discriminar, el tema del negocio. No, el que hoy día la organización en el área es brutalmente, porque yo he consultado la cartera y trabajo en la parte social y me da, le digo honestamente, me da el tema de la, no son 200, son menos, porque en algunos supermercados, por ejemplo, la cuenta del preguntado cuánto saca de sueldo, eliminaron una cantidad de cosas, pero gradual el tema de los niños que eran los universitarios, que los espacios, lo eliminaron, lo metieron en la bolsa y a los clientes tienen que pagar la bolsa. Yo fui uno de los que pagamos esa famosa bolsa, mira, algo significativo. Algo significativo. Yo vendía la bolsa con la publicidad. Esto me ha poder arreglar. Y esto para mí es legal. Y más encima le cobraron. Y al principio no era barato, ahora como que bajó el costo. Ya estamos. Y el tema de la crisis social, no es, le digo al señor cuánto. Yo estoy en el tema de la crisis social en Santiago. Y le digo que la gente no es que no se haya dado cuenta. Por eso estoy en el país. En situaciones, pero no para que me nunca he sido como partidario de la vez. Pero también había que dar una muestra de que estábamos desconformes, porque hoy día la empresa y hay un programa que más o menos el tema de que el empresariado, porque los sindicatos están presentes. Como ningún gobierno se da cuenta que, por ejemplo, algo que trae del extranjero, entonces vamos a ver, lo venden a 1.000 pesos. Eso lo reflejan con su gente que trabaja, como en otros países, o están realmente protegidos los empresarios como siempre han estado. Yo creo que la generación que al contrario, porque si ustedes ven la riqueza de todas las fuentes que son los bancos, la empresa, es maravillosamente soñado todos nosotros con eso. Pero no se le da a la fuerza humana del trabajo. Más encima vamos por el tema de la tecnología, porque estamos con el retail. Ahora ya usted va a comprar algo en la tienda, hay una línea y le dice no, el que se eliminó, el que yo no, el Estado tiene que hacer. Yo le digo, el Estado tiene que estar presente. No puede ser. No le corresponde. No responde a la gente. Entonces, hay acción que en estos momentos en la inversión del trabajo o la Cámara de Comercio de afuera, pero no la crítica chica de la región, sino que el retail grande donde ustedes pertenecen, que usted a lo mejor puede comprar un colchón, no está presente, pero se va a vender una cifra más utilidad. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a lo que nos plantean hace un momento acá, ¿existe la posibilidad que a través de ustedes que trabajan en la dirección del trabajo tengamos para que ustedes puedan enviar el premio
para que sean partícipes también de esta instancia, apoyar un poco todo lo que hemos tratado de hacer para que estén presentes, pero lamentablemente, bueno, hace un rato atrás estaba Coexa y estaba la SOEX, estaba Francisco del Cordón, que es el jefe del momento que estaba desde Santiago, pero se desconectaron. Entonces, claro, lo tenemos, nos manda, etcétera, pero no hay una participación real. Es un compromiso real de ustedes para que puedan apoyar. Bueno, el compromiso simplemente como para complementar un poco lo que plantea don Héctor. Efectivamente, faltan temas de fiscalización. En el sector público. En cuanto a la cooperación, de poder invitar a las organizaciones empresariales, nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyarlos. Pero para nosotros es decir, muy difícil. Muy difícil. Le consta también a los dirigentes sindicales y gremiales invitarlos, no puedo, pero que vengan, muy difícil. El compromiso también se genera sin ningún problema, pero al momento de la fecha, la hora, muy difícil que lo que plantea aquí mi colega a través de la federación, buscar algún tipo de compromiso. Siempre ha sido la instancia de que en estas situaciones, cuando se invitan a los gremios, es dialogar, más que entrar en la confrontación. Porque cuando ellos se sientan en un lugar y consideran que hay más una confrontación que un diálogo, no olvidan. Entonces yo, en ese sentido, invitamos a los empresarios, pero la idea es seguir esta conversación contemplando. Si yo puedo decirle que existe mucha informalidad, pero no gritando, porque hay formas para hacer las cosas. Cuando somos muy eufóricos, nosotros tenemos que bajar el nivel de euforia, pero decirle a la empresa que hay informalidad, hay precariedad, pero también tenemos que darle la herramienta de cómo mejoramos eso. Tenemos toda la voluntad de poder cooperar. ¿Se van a mover los temas entonces? Con la gente de trabajo, que quiera opinar, que quiera decir algo, participar en el sindicato, comunicarte, ¿sí? Muchas gracias. Aparte de todos los que están hablando aquí, no sé si es posible decirme sobre los migrantes, en que lo que estábamos pensando es de nosotros especialmente que estamos aquí en Chile. Entonces, muy difícil de conseguirnos el documento ya. Entonces, lo que veo es, según dice, un migrante no se puede vender en la calle, ni tampoco tiene documentos, si se vaya a un lugar que se encuentra trabajo, le están pidiendo documentos, ya no tiene el documento ese. Entonces, el día pasó, yo en lugar de pensar, si un migrante está aquí en Chile, como nosotros, vosotros podéis venir aquí, o sea, pero a nosotros no podemos. Entonces, solamente para el pasaje, si acaso que uno mayor que en Chile quiere regresar a su país, debería tener millón o algo así, solamente para el pasaje. Entonces, digo, ¿cómo es? En el caso mío, como soy juez federal, tengo 6 años y medio aquí en Chile. Entonces todavía no la tengo la que se llama definitiva aquí. Solamente he tenido un carnet de 1 año. Entonces al momento que fui a postular, ya me rechazó sobre el documento, me decía que me faltaba y me pidí de pagar multa. Otra vez fui a postular otra vez, me pedí el que se llama antecedente de Haití. Y un Haití que no tenemos gobierno, no tenemos presidente, nada de eso, para conseguir el documento no podíamos encontrar nada. No es fácil como aquí, uno puede ir una así, entonces le sacan fácilmente. Ya.
Y hace poquito tiempo me llegó un correo que me decía que tengo que ir a pagar el derecho que me mandó un solicitud a otra PPK, la que se llama antecedente otra vez. Y yo fui a hacer una huella digital desde el 2021 hasta ahora no he podido encontrar. Entonces digo yo, si uno está aquí, ya estamos aquí, ¿no? Entonces, y no tenemos documentos y no podemos conseguir trabajo. Entonces, ¿de qué vamos a comer? ¿De dónde vamos a dormir? Y de ahí creo que hay que tener que pensar más o menos. Entonces, bueno, gracias a Dios, en el caso mío, llegó después de 6 meses he conseguido un trabajo hasta ahora, que nunca despedido, ni siquiera tener lo que sea finiquito, nada de eso. Pero hay muchos que están, ¿no? Y había muchos que había ido también sobre el mismo caso del documento. Entonces, lo que no sé si alguien me entiende, ustedes están en el gobierno de determinación, sea que se puede decir o pedir algo así para nosotros. Si no, solamente con estrés ya vamos a morir todos, porque si uno está aquí, si quiere ir, para mí en el caso mío, me extraño mucho de ella, a mi familia, pero no lo acuerdo. Aún sí tengo lo que tengo como para comprar el pasaje, pero si no tengo documento, ¿cómo lo voy para regresar o algo así? O si quiere, como dice, traer a mi familia, sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces te pido por favor a los demás que se puede, que busque una manera, sea, para ver cómo puede conseguir no algo de ayudarnos en esta manera. Muchas gracias. Creo que había la respuesta con lo que dice el compañero sentimental, porque en realidad son esas realidades con las que vivimos, digamos, a diario, con tanta criminalidad, mucho que de repente la persona que quiere salir de sus países sin documentos. Lo ideal sería que siempre uno pudiese viajar o si quiere estar en otro país, salir de sus documentos. La situación de ellos y particularmente con la realidad de ellos. Bueno, lo mío yo solamente quería complementar un poco con el tema de la participación de los empresarios. En definitiva, yo creo que se ha visto en Europa los trabajadores que están más empezados trabajan, son mucho más productivos y por lo tanto tienen más compromiso con su parte de trabajo. Entonces, eso, la invitación para ellos es que las personas que estamos trabajando cuando estamos en un ambiente laboral digno son más, efectivamente, más productivos. Así que apuntar hacia eso. Entonces, como se va a ir cerrando, aparte, con la unión contigo de la informalidad, de aquí del compañero con respecto a la flexibilidad, yo creo que ahí hay un punto de investigaciones para ver el tema, digamos, del documento, ¿verdad? Y que se le pueda dar esta flexibilidad a la persona. Por otro lado, el tema de género, ¿verdad? Y de esta brecha y de la informalidad y del trabajo doméstico también que tiene que ser considerado. Tenemos también el tema de la formación y la capacitación. Y por último, hay algo que se nos está yendo del 15%, ¿verdad? De ampliar la del 15%. Y el tema también de la fiscalización, ahí ya vamos por 7 temas. ¿Hay algo más? Yo creo que en eso está el respeto. El tema valórico. Hay alguien que quiera hablar del Zoom. Caballeros, también motivar. No se ve nadie. Bueno, y ese se hacía como a compacto. ¿Sí? Ya, entonces, ¿no serían los temas? El tema de la motivación, el respeto mutuo. Pero si ya viendo, ya los denunciados conmigo pueden ver mensajes, llamadas,
Cerramos entonces con estos 7 grandes temas, a partir de los cuales están planteados estos nuevos 3 temas. ¿Estamos todos de acuerdo en todo? Tenemos que abrir la agenda. Porque esta parte, la idea es validar diagnóstico y cerrar aquí, cerrar agenda. Solo tenemos informalidad, sino validar tenemos dos. Y yo visualizo que hay temas que se cruzan. Uno que tiene que ver con profundizar el tema de la informalidad, sobre todo que tiene que ver con la precariedad y la formalidad como tema, lo que tiene que ver con la formación y capacitación, esa brecha gigante que finalmente nos influye también en la informalidad y la precariedad del trabajo, ¿sí? No sé si hay tanto acuerdo en el tema de la salud mental en el mundo del trabajo, ¿sí? Y el tema del género como cruza los temas, no solo como tratarlo como un tema aparte, sino que la informalidad, cuando veíamos dónde está la informalidad, cómo es, ver también cómo se caracteriza eso con las mujeres, el tema de los cuidados, y cruzando en todas las temáticas, cuando hablamos de salud mental, nos afecta distinto y diferente a las mujeres que a los hombres, hacerlo como algo transversal, me parece bien. Entonces tenemos que trabajar esos temas para abrir como agenda y para eso vamos a tener que dedicar la mitad de la sesión próxima. Habíamos pensado otra cosa, pero vamos a agregar esos 3 temas, cerramos agenda y nos ponemos a trabajar en lo que finalmente nos convoca, que es la nueva gobernanza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Mauricio, ¿tienes algo más que quisieras agregar en ese sentido? No, solamente que bueno, voy a pasarlo yo, el avisito de que vamos a enviar un cuestionario breve para evaluar y redondear temas también, después de la sesión. Va a llegar a su correo una pequeña encuesta para ir redondeando, como dice Mauricio. Por favor, revisen su correo, si no les ha llegado, nos avisan, porque a veces se van a los spam, o a veces están mal anotados. Así que ahí avanza. Lo que vamos a hacer es, tal como iniciamos un cierre, vamos a hacer un cierre, vamos a firmar todo, una carta, ¿ya?, de compromiso, que eso tiene relación con no solamente la participación activa de ustedes, sino que también el ir impulsando en sus propios espacios de trabajo, ¿verdad?, y socializar la información que hemos estado conversando aquí hoy día y que vamos a estar conversando en las próximas sesiones. Entonces, luego después de la firma de la carta de compromiso, vamos a terminar y nos vamos a ir a tomar un café y un té para seguir conversando informalmente estos temas. Gracias. Gracias, Mauricio. ¿Hay algo que quieres dar por acá? La planificación En caso de que no progrese esta idea, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a trabajar entre nosotros, dialogar entre nosotros. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Vamos a hacer con ellos para que ellos también se puedan conocer. Yo pienso que esa carta de compromiso también tendría bueno que se firmara con ellos, porque al final siempre vamos a hacer cuando lo mismo lo que asistimos acá. Sería bueno que también firmaran esa carta de compromiso, porque digo yo que así queda como agarradito, porque de repente se desinta este tema y no vienen a hacer más. Sería súper bueno que porque nosotros las manipuladoras tenemos muy mala experiencia con respecto a citar a nuestros mayores, porque no asisten. Tuvimos una presentación con la EF y ellos no asistieron. Una mesa tripartita también podíamos a conversar todos estos temas que nosotros nos aquejan y ellos no asistieron. Sí, respecto de eso, Mauricio, bueno, nosotros estamos recogiendo ideas porque efectivamente hace todo el sentido lo que tú dices, podemos seguir conversando entre nosotros y parece que en general tenemos ciertos acuerdos, pero si seguimos con esta patacoja vamos nos va a faltar efectivamente el impulso y esta nueva gobernanza. Mauricio, estamos dándole vuelta a eso
de cómo podemos ir viendo alternativas de cómo incorporarlo, la idea de que estamos aquí, conversemos todo y perdamos el susto de que nadie nos va a increpar respetuosamente, nadie nos va a chantear. Pero también si no vamos, tenemos algunas alternativas que vamos a ir barajando metodológicamente para recoger esa mirada. Yo soy una convencida de que vamos a ir incorporando más gente. O sea, de partida invitando a sus propios empleadores. No sé si están muy bien con esta colectiva, pero hacer el intento igual y se den cuenta que efectivamente aquí no vamos a poner el principal si vinieron al seminario a nadie, por ahora. Así que eso, no sé si quieres agotar algo de su comisión. Mira, no se escuchó muy claramente, pero entiendo que están conversando acerca de cómo se podría avanzar en este tema que yo planteaba de la incorporación de empleadores y de empleadoras, ¿no? O escuché muy mal. Ya. Bueno, pienso que en las sesiones que siguen hay que dejar un espacio para hacer una lluvia de ideas respecto de tratar de ponerse en el lugar de el empleador o la empleadora y visualizar cuáles podrían ser las formas de plantear la invitación y los puntos de vista que se les pueden ofrecer poner en la agenda, que sean puntos de vista de su interés, para invitarlos también a conversar desde su perspectiva. ¿Se entiende la idea? Como alguien decía, de que hay que invitar a conversar a una mesa donde se conversa de buena forma, también hay que imaginarse cuáles podrían ser, desde el punto de vista de ellos, los temas que podrían querer incorporar en una mesa como esta y analizar si se incorporan en las temáticas que se van a tratar. Esa es como mi sugerencia, hacer una suerte de ejercicio en alguna de las próximas mesas o en el intertanto para poder imaginar las formas adecuadas en términos de forma y contenido de poder aproximarse hacia los gremios, como señalaban. Del trabajo, vamos a hacer una reunión por Zoom con los gremiales, junto con la dirección del trabajo, o en este caso del pueblo. Ellos se comprometen a hacerlo el día jueves, ojalá, si es posible, jueves. No, pero mandar la invitación, el día jueves puede ser, podemos contar con eso. El jueves, sí. El jueves, el viernes. Para proponer esta reunión, ¿verdad?, entre la dirección del trabajo y la que a los gremiales, para hacer el trabajo de Investigar la instancia como para hacer que ellos se sientan a esta mesa. Política. Bueno, ahí vamos a ir viendo alternativas, no poco viendo cosas, pero queremos traer acá. Sí, pero todo lo que vamos a tener, cuando lo que decía Mauricio, y investigar en esa reunión, qué temas les interesaría tratar, de qué manera participa mejor, invitar a visitar por correo, darle, no sé. Pero vamos a seguir haciendo esos esfuerzos, estamos recién partiendo, nos dimos cuenta que podemos seguir conversando entre nosotros, pero necesitamos así que todos estamos llamados a eso. Y gracias a por ahí vamos, pero les invito a ustedes a llevar un vasito de agua mientras tanto, o un cafecito que nosotros tenemos aquí un banquete. Un ratito, vamos y volvemos, no se vayan. Ahora,